Buenas tardes a todos y a todas y vamos a continuar con el desarrollo del Congreso en la sesión de esta tarde. Les voy a presentar a los integrantes de la mesa, que son el equipo de redacción de una publicación que lamentablemente por problemas de imprenta no hemos podido tener en papel, pero que en breve estará tanto colgada en la página web del Ministerio como en la página de la Federación Española de Municipios y Provincias, y pues será de acceso libre a toda aquella persona que le pueda interesar. La presentación de la guía, que es la Guía para proyectar y construir escuelas infantiles, es el fruto de un convenio de colaboración que lleva ya varios años de vigencia entre el Ministerio de Educación y la Federación Española de Municipios y Provincias. Y bueno, es un convenio anual y para este año 2011 pues se estimó oportuno publicar este libro, y la pertinencia de esta publicación pues básicamente venía por el interés que desde el Ministerio de Educación se ha tenido por impulsar esta etapa educativa, la etapa de 0-3 años. Como todos ustedes sabrán, pues la educación infantil, desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación en el año 2006, tiene un carácter educativo, está separada en dos ciclos: el primer ciclo 0-3 años y el segundo ciclo 3-6. Normalmente, mayoritariamente, el 3-6 años se está impartiendo en los colegios de los CEIP, Colegios de Educación Infantil y Primaria, y el primer ciclo 0-3 pues en escuelas infantiles propiamente dichos. Pues sobre todo a partir de esta declaración del carácter educativo de la educación infantil, y sobre todo también a la demanda de la familia en esta última década, pues se ha registrado un considerable aumento de la demanda de plaza en educación infantil. Simultáneamente a esta demanda social de nuevos puestos escolares, hemos asistido a un interés de los organismos internacionales, ya sea Unión Europea, ya sea OCDE o sea las Naciones Unidas, por impulsar una educación infantil de calidad. Y desde esa perspectiva, el Ministerio de Educación puso en funcionamiento en el año 2008 el Plan Educa3, destinado a la creación de plazas públicas de educación infantil en el primer ciclo de esta etapa. Y bueno, pues este plan, que lleva ya 4 años de funcionamiento, ha permitido la creación de más de 1.100 escuelas infantiles. Estamos en proceso de creación porque evidentemente es un programa en colaboración con las comunidades autónomas, es un programa de cooperación territorial. Y también quería deciros que estas escuelas infantiles básicamente se han creado por la iniciativa municipal. Más del 70% de las escuelas municipales que ahora mismo hay en España son de titularidad y de gestión municipal. Por lo tanto, nos parecía interesante, dentro de este convenio que he comentado con la Federación de Municipios, impulsar esta publicación en el convencimiento que podía ser muy útil tanto para técnicos municipales como políticos y concejales en este caso. Y bueno, pues de ahí surgió el encargo al equipo que ha liderado, que ha dirigido Vicent Arnaiz, junto con Iciar de Bastarrechea y Seri Salvador. Brevemente, porque tampoco quiero quitarles a ellos tiempo, deciros que la intención, la propuesta del Ministerio de encargar este trabajo a este equipo venía dado por el carácter interdisciplinar del mismo, ya que Vicent Arnaiz es psicólogo, en la actualidad es el director del equipo de atención temprana de Menorca desde el año 85. Ha también desarrollado una interesante labor de formador de maestros de educación infantil. También tiene un amplio currículum de publicaciones en este campo.
y sobre todo a mí me quería destacar su labor como director del Instituto para la Educación de la Primera Infancia en Baleares entre el año 2007 y 2010, que le ha permitido desarrollar una labor realmente modélica en la extensión de la educación infantil en las Islas Baleares. Bueno, pues en la parte pedagógica del equipo se ha complementado muy bien con la presencia de Itziar de Bastarrechea y de Seri Salvador. Ambos son arquitectos y ambos tienen también una dilatada experiencia en el campo de las construcciones escolares, en este caso infantiles. En el caso de Itziar ha sido asesora técnica del área de educación del Ayuntamiento de Palma para la redacción y realización del Plan Director de Escuelas Infantiles 2007-2011. Y Seri Salvador, que empezó trabajando en el Instituto Municipal de Educación de Barcelona y en la actualidad es jefe de área de construcción de escuelas de edificios en el Consorcio de Educación de Barcelona, donde está desarrollando la coordinación de un plan intensivo de construcción de escuelas infantiles que se prevé que entre 2007 y 2011 dé lugar a la construcción de 52 nuevas escuelas infantiles. Bueno, pues como ustedes pueden comprobar, creo que es persona ampliamente solvente y les doy la palabra para que hagan una aproximación a este libro que ya les digo estará en muy breve plazo a su disposición. Hola, buenas tardes. Si me permiten, saludo en primer lugar a mi conseller, Rafael Bosch. No esperaba verlo aquí. Estoy feliz. Tengo que decir que fue de los primeros que hincó el diente en el tema de la autorización de centros, allá el 2006, 2007. Y el tema de la autorización de centros de primer ciclo de educación infantil, cualquiera que se haya acercado al tema sabe que es muy complicado. Esto. Bueno. Bien. Solo 5 minutos, 6, para explicar por qué es tan importante el espacio en la educación infantil. En la vida lo es, en la educación, en la escuela lo es. Los que han precedido en la mesa lo han explicado y no lo haría yo mejor. Pero en educación infantil en 0-3, mucho más. Tanto es así que se define la escuela infantil como un espacio educativo. La educación del 0-3 se define en relación como un espacio. ¿Por qué? Primero porque los niños son tan pequeños y tan potentes que su educación no parte de programas organizados, previstos y actividades dirigidas, sino que parte de contextos, de situaciones en las que los niños espontáneamente, libremente, porque no pueden hacerlo de otra manera a estas edades, van generando oportunidades, van generando experiencias, van generando emociones, y el papel del educador es ayudar a que el niño pueda conquistar todas estas situaciones y a la vez pueda darse cuenta de lo que está haciendo. Esto solo ocurre si el espacio lo permite. Si cuando un niño pequeño decimos que comparte el alma con su madre cuando es muy pequeño, sencillamente porque él se da cuenta de lo que su madre se da cuenta. Desea lo que su madre le aporta como respuesta a sus necesidades. El espacio se convierte en una especie de útero cognitivo para el niño, una especie de útero afectivo para el niño, donde sus pensamientos los recuerda porque vuelve a encontrar los lugares o los materiales donde los ha tenido. Sus conquistas las recuerda, las recupera porque vuelve a encontrarse con los lugares y los espacios donde las ha realizado. Y así podríamos ir repasando los diferentes ámbitos del desarrollo. Yo he recogido aquí 10 puntos, las 10 claves de la educación infantil, expresadas así, de otra manera,
todos los que compartimos la responsabilidad educativa en 03 estaríamos de acuerdo, decimos estas cosas de esta manera o de otra. Fíjense, he subrayado los que tienen que ver directamente con la organización de los espacios, con las condiciones arquitectónicas y espaciales del edificio. Son 5, son la mitad. Las claves de la educación infantil, la mitad tienen relación directa, con la calidad de los espacios, con la usabilidad de los espacios por parte de los niños. Uno, evidentemente, la organización de espacios. Algo que ha caracterizado la educación infantil desde siempre es que el niño debe disponer de espacios diversos en los que va situando su actividad. Si después en bachiller se organizan por horarios, es razonable. ¿Por qué? Porque el niño de bachiller, el joven de 16 años, tiene capacidad para organizar y transitar de acuerdo con unas normas horarias. Un niño de 1 año, un niño de 2 años, no puede seguir en sus intereses, en sus exploraciones, unas normas horarios. Y sobre todo no las pueden seguir todos a la vez. Por eso es importante que la escuela ofrezca diversidad de espacios. Diversidad de espacios en los que los niños, en función de sus momentos, de sus complicidades, de sus necesidades, van transitando de uno a otro. Algo fundamental es la seguridad afectiva. ¿Y qué tiene que ver la seguridad afectiva con los espacios? Les voy a dar 3 elementos solo. Podría citar muchos más. 1, para que un niño se sienta seguro en la escuela infantil, necesita tener a la maestra siempre a la vista. Y necesita saber que la maestra lo ve. Es así. Es fácil intuir por qué. El espacio tiene que permitir, la organización de los espacios tiene que permitir que la maestra los tenga siempre a la vista y que los niños siempre la vean y puedan acercarse a ella. Esto aparentemente es fácil, pues es muy complicado porque hay muchos momentos en que la maestra tiene que ir a cambiar niños, hay muchos momentos en que algunos niños están durmiendo, hay muchos momentos en los que los niños están jugando en un lado. Bueno, pues hay que organizar estos espacios arquitectónicos de descanso, de higiene, de juego en grupo, de manera que todos sean visibles a la vez. Necesita espacios de seguridad en función de su competencia. Hay momentos en que los niños son perfectamente capaces de andar y de corretear a algunos y otros justo empiezan a ponerse de pie. No hay nada más divertido para un niño de 13 o 14 meses que hacer caer a los de 12 o 13 meses que justo se aguantan. Evidentemente esto sería un caos, porque los niños lo vivirían como una agresión. Bueno, pues esto depende de los espacios. Y en el libro está explicado cómo. Diversidad de capacidades y diversidad de actividades. Los niños tanto necesitan correr, como sentarse a jugar con 3 tapones, como trasladar 4 botellas, como construir un castillo, como leer un cuento. Y los espacios tienen que permitírselo. Y tienen que permitírselo de forma autónoma, pero a la vez de forma atendida. No puede ser que un niño se vaya al pasillo a hacer algo, porque queda fuera de la vista, de la vigilancia de la maestra. Y los niños necesitan momentos de intimidad con ellos, intimidad con sus amigos, intimidad con la maestra. Y el grupo clase, el espacio clase, los diferentes espacios de clase exigen que pueda haber vida de grupo, pero también individualidad, también intimidad. Si no, hay estrés, si no, hay angustia. Si un niño de 13 meses necesita aislarse y no consigue, se angustia. Y necesita, sobre todo, mantener el espacio como un espacio de encuentro de la comunidad. El papel de los padres y las madres en la escuela infantil es esencial, pero es esencial
a la hora de colaborar con los maestros, pero también de estar presentes. Es esencial la relación que se establece entre ellos. Esto solo es posible si la escuela infantil permite en sus espacios que la gente se pueda parar a hablar y pensar que en un pasillo a las 9 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, pueden estar circulando 70 personas, 30 de ellas dependientes, que no pueden irse solos. Hay que pensar, es necesario pensar las llegadas, las salidas, los momentos de encuentro, los momentos de participación, de manera que sea lugar también de comunidad, de participación, de presencia, no solo de colaborar cada una con la maestra, sino de colaborar los padres entre ellos. Y todo esto depende de los espacios. Es por esto que las experiencias, y cada uno, todos lo sabemos, nuestras experiencias ocurren en la medida que los espacios lo permiten. Y esto lo decide el arquitecto o la arquitecta el día que le encargan un proyecto. El primer proyecto educativo de un centro es el proyecto arquitectónico. Y además va a ser el que más va a durar. Va a durar para siempre. Después surgirán otros proyectos. Unos en la inauguración, otros al cabo de 2 años porque se cambiarán ideas. El proyecto arquitectónico va a mantenerse 20, 30, 40 años y es el que más condiciona el proyecto educativo. Es por esto que entendemos que el espacio, la arquitectura, funciona como un tercer educador. Un tercer educador que si no participa positivamente, si no está participando positivamente, es algo que va a generar necesidades añadidas, incrementadas, de personal, de esfuerzo. Y la escuela infantil es cada vez más también un servicio territorial para la socialización de la crianza. Todos los niños se tienen que educar, pero no todos los niños tienen que ir a la escuela. Tienen que ir a la escuela pues los que los padres y las madres necesiten. Pero hay muchos, si tuviéramos que decidir, decidiríamos que muchos niños de primer año de vida estén en sus casas. Y de segundo año de vida, pues también, muchos, la mayoría, pero esto no quiere decir que los padres y las madres no tengan apoyo, recursos para compartir la educación. Educar no es solo escolarizar. Y si queremos que las madres y los padres aprendan a ser padres y madres y a desarrollar sus capacidades, si queremos empoderar a la familia para ser buenos educadores, necesitamos que tengan recursos a mano. ¿Qué mejor recurso, qué mejor lugar para encontrarse con formadores, para participar con otras familias, que un lugar que ya está preparado para que vayan niños, que es la escuela? Buenas tardes. Antes de comenzar quisiera decir que yo tengo fama de charlatán y que divago mucho cuando hablo. Entonces, como creo que la parte inicial es más interesante, os propongo, yo he escrito 2 páginas, las leo directamente, con un poco de suerte tardaré 5 minutos y pasamos a lo divertido, que es lo que va a hacer Iciar. En el Consorcio de Educación de Barcelona, en este proyecto que hemos hecho de 2007 a 2011, el encargo de 52 escuelas bressol o colegios infantiles, el traspasar la información a los arquitectos, porque no todas se hacían dentro de este organismo, era difícil, porque no existía un libro como el que os estamos presentando hoy. Libros que hablen de arquitectura escolar hay muchos, pero centrados en el primer ciclo de educación infantil no hay ninguno, y menos que recoja toda la información necesaria para poder proyectar una escuela infantil de 0 a 3 años y su posterior construcción. Es habitual que sea la administración local quien se responsabiliza del proyecto y construir las escuelas infantiles del primer ciclo de educación infantil. Excepto en los grandes municipios, el resto no dispone de servicios técnicos específicos. Esto, unido a la singularidad de las características constructivas de esa tipología de centro y a la falta de referencias específicas accesibles, genera una grave falta de información sobre este tipo de arquitectura. Hace que muchos técnicos se enfrenten a estos proyectos con un desconocimiento muy profundo sobre el contenido e incluso sobre el mismo programa de necesidades.
Esto hace que a veces las grandes decisiones como son la elección del solar, el programa de necesidades del cual partir en la previsión de espacios y las relaciones necesarias entre dichos espacios, se convierta en un continuo camino errante hacia un proyecto que carece de criterio constructivo y pedagógico, dando como un resultado una construcción poco práctica que convierte el día a día de sus usuarios en algo incómodo y difícil de llevar. Sin un libro como este, criterios como la organización interna de cada uno de los espacios, de los materiales y sistemas constructivos recomendables, así como de las instalaciones precisas y sus características, quedan a merced de manos inexpertas que irán solucionando las grandes cuestiones a base de, con un poco de suerte, voluntad y esfuerzo del profesional que deberá recopilar información y criterios varios. Esta improvisación no dará todas las respuestas. La falta de un criterio de orden mayor, uno que marque la línea de trabajo, dará como resultado un proyecto empobrecido y falto de soluciones. Un producto inacabado que no solucionará todas las necesidades. En definitiva, una pérdida de tiempo y recursos. Habremos perdido una nueva oportunidad de construir el proyecto necesario para el cual nos habían contratado. El programa de necesidades es básico para cualquier arquitecto que se enfrenta por primera vez a un proyecto. En este caso no iba a ser diferente. Las piezas necesarias y sus medidas son el primer paso para saber qué tenemos entre manos. Nos sitúa y nos da la magnitud del proyecto. El programa de necesidades es lo que diferencia un proyecto de otro, dándole el carácter y la razón de su necesidad. Una vez asimilado este programa, podemos ir al paso siguiente, profundizar en cada uno de los elementos. A partir de este momento es cuando la forma comienza a dar paso a la función. Criterios como la ubicación de los dormitorios, de los baños, la dirección o temas tan singulares como el modelo de sanitarios o del lavabo y su altura hacen que el proyecto construido sea un buen apoyo para la calidad pedagógica que se va a desarrollar. O, por el contrario, una fuente permanente de conflictos y trabas que desvirtúan los esfuerzos por parte de los profesionales educativos. Antes de empezar a definir y entrar en detalle en cada uno de los espacios, es muy importante reflexionar la relación que existe entre ellos. De cómo se articula esa relación dependerá la realización de un buen proyecto pedagógico en su funcionamiento. No solo cumpliendo el programa nos dará el éxito de la futura escuela, sino que este planteamiento inicial será básico para el buen funcionamiento de esta. Es necesario plantearnos un sistema de trabajo inicial al que llamaremos plan director, que establecerá el flujo de necesidades y relaciones antes de definir la distribución final. Solo entonces podremos entrar en cada espacio y cumplir rigurosamente con cada una de las necesidades del proyecto individualmente. Conocer este plan director es hacerse con el proyecto, ya que una vez hemos entendido todos los procesos de relación, cada vez que se nos presente un nuevo proyecto sabremos dónde ubicar cada espacio de la futura escuela. Por todo esto, disponer del libro Guía para proyectar y construir escuelas infantiles creemos que reducirá todos los interrogantes e inconvenientes que se planteen. Sin duda, quien utilice este libro contará con referencias esenciales para poder ejecutar y supervisar con éxito el proyecto, ya que creemos que este libro se convertirá en una herramienta útil en la que encontrar casi todas las referencias y criterios. Finalmente, también servirá como herramienta a organismos públicos como alcaldes, concejales de educación, técnicos municipales y autonómicos entre educación. Son ellos quienes tendrán que encargar el proyecto y les servirá como refuerzo para gestionar y controlar el encargo. No olvidemos que en este proyecto la responsabilidad de ser compartida, poder trabajar siguiendo una guía común, hará que todos los operadores involucrados en el encargo de la escuela infantil sumen sus esfuerzos hacia un mismo objetivo. Sumando dichos esfuerzos tendremos un éxito seguro y un beneficio colectivo. Buenas tardes. Yo me voy a centrar en explicar del contenido del libro y de uno de los capítulos, que es la organización de los espacios, algo de los unos cuantos espacios con detenimiento. Iba a explicar 4, pero no creo que me dé tiempo, así que hasta donde llegue. Son 4 espacios fundamentales, que sería uno de los espacios de servicios, que sería el despacho de dirección. Es muy importante dónde ubicarlo. Hay que colocarlo en una posición que garantice el control visual del acceso para poder
vigilar o controlar la entrada y la salida de los niños, así como para poder orientar y atender a las visitas. Por lo tanto, suele colocarse en el vestíbulo y controlando, como se ve en esa foto, en la foto de la izquierda, controlando la entrada. Mejor si además desde el despacho se pueden ver las aulas e incluso el resto de la escuela infantil en lo más posible, porque son centros que suelen tener personal muy ajustado, de manera que cuando falta alguien, la directora o el director, bueno, generalmente la directora, pueda servir de apoyo. Otra de las salas o de los espacios fundamentales para las escuelas infantiles son las salas de usos múltiples y forman parte del esquema básico de funcionamiento diario escolar. Este es un espacio intermedio entre las aulas y el patio y que incluso en ocasiones puede hacer de patio cubierto cuando hace mal tiempo. Debe ser un espacio muy amplio para cumplir con esta función de usos múltiples, para poder hacer psico los niños, para poder dar un espacio para las actividades de las familias, para los eventos propios de la escuela, como pueden ser fiestas, teatros, reuniones, etc. Conviene que tenga un almacén de material en la misma aula o muy cercano. Es muy útil que cuente también con un cuarto de higiene con visión de todo el aula y se agradece que sea compatible con usos externos, como por ejemplo para organizar talleres u otras actividades en horarios distintos a los de la escuela infantil, de manera que si además tienen un acceso directo desde el exterior, pues es muy práctico. Desde luego, lo que sobre todo tiene que ser es un espacio dinámico y cambiante que se adapte a las diversas actividades que se puedan proponer. En cuanto a los otros espacios fundamentales, que serían las aulas, podemos hablar de 3 tipos de aulas. El aula para lactantes, para los niños de 0 a 1 años. Este aula es un aula muy singular y cada zona debe estar bien estudiada. Tiene que contar con una zona para dormir, diferenciada, aislada, acústica y lumínicamente. Conviene que la iluminación se pueda regular para no molestar a los niños. Este espacio de dormitorio tiene que estar conectado directamente con el resto del aula de manera visual, o sea, se debería tener algún tipo de hueco o de ventana para que la maestra pueda ver a los niños cuando están durmiendo si pasa algo. Otro elemento que debe contar el aula para lactantes es la biberonería, que puede ser un espacio independiente, pero se recomienda que bastaría con que fuera un armario con una encimera, un fregadero, una estantería, incluso una nevera para la leche materna. Separado de este tiene que estar la mesa de cambio y como han dicho anteriormente, es muy importante la situación de la mesa de cambio para que la maestra no pierda el contacto visual ni los niños con ella en ningún momento. Entonces, de su correcta ubicación, pues dependerá el funcionamiento correcto del aula. Tendrá las mismas medidas y la misma altura en todos los grupos, alrededor de 90 centímetros, de manera que las maestras más altas no tengan problemas de espalda y las más bajitas se puedan poner un taburete o una tarima. Tendrá una protección alrededor de la mesa de cambio para que los niños no vuelquen, para su seguridad, y un lavabo a la derecha a modo de bañerita, a la derecha porque generalmente son diestros, para poderle lavar con un grifo tipo ducha extensible. En este aula, lógicamente, de lactantes no hace falta inodoros, pero sí que es muy conveniente un lavamanos para que los niños vayan iniciándose en las rutinas de higiene. La iluminación de todas las aulas debería ser indirecta, pero sobre todo en el aula de los lactantes, que pasan tanto tiempo boca arriba para que los focos no les moleste. En cuanto al aula, se me ha olvidado pasar. En cuanto al aula de 1 o 2 años, aquí ya los niños se desplazan, incluso empiezan a caminar. Sigue haciendo falta una zona de cambio y unos casilleros también en la anterior. Los casilleros tienen que estar a una distancia suficiente como para que la
la maestra pueda coger lo que necesite sin soltar al niño. En las aulas de 1 a 2 años es oportuno contar con un dormitorio, pero conviene no condenar este espacio solamente al uso de dormitorio, porque ya los niños duermen menos y esos metros cuadrados, que normalmente andamos escasos, se agradece que se pueda incorporar al resto del aula. También es importante la comunicación entre las aulas y la transparencia, que los niños puedan ver el pasillo, puedan ver el exterior. Son niños que ya empiezan a erguirse y hay que pensar en huecos a su altura, a 50 centímetros. Las aulas pueden ser regulares, irregulares, como queráis, pero es necesario que se piense en la flexibilidad y que el diseño la favorezca. Luego ya el mobiliario puede acabar de definir los diferentes ambientes. En cuanto a las aulas de 2 a 3 años, se mantiene la zona de cambio, pero como en este momento los niños adquieren el control o están en ello con el control de los esfínteres, debe disponer al menos de 3 inodoros y 1 o 2 lavamanos colectivos. En el libro también se especifica medidas como las alturas de los lavabos, pues que en las aulas de 0 a 1 estará a 35 centímetros, de 1 a 2 a 40, de 2 a 3 a 45, la distancia entre los lavabos y los grifos, para que al niño no se le moje toda la manga o para que no llegue, este tipo de medidas que si uno no sabe a qué agarrarse, pues se las inventa y puede acertar o puede fallar. En cuanto aquí tenéis la zona de higiene, pues es conveniente poner una llave de corte que esté a la altura de la maestra para que pueda controlar el agua. También hemos puesto especificaciones sobre el tipo de inodoros. Los hay muy bonitos de diseño, pero en este momento se agradece también que sean ergonómicos, incluso que se parezca un poco a los… ¿Cómo se llama? Se me ha ido la palabra. Eso. ¿Qué más? Se me ha ido santo al cielo. En este aula ya no es necesario el dormitorio porque los niños duermen todos generalmente a la vez, a la hora de la siesta, y lo que suelen es usar hamaquitas. Incluso se utiliza el aula entera o, según el tipo de escuela, pueden dedicar otro espacio, el espacio multiusos o el comedor, para este fin. Lo que sí que es importante son las dimensiones. Este aula no debe medir menos de 45 metros cuadrados, ya que los niños en estas edades son muy activos motrizmente y necesitan tener algo de espacio. Para acceder a la mesa de cambio ya es casi necesario poner una escalera para que las cuidadoras o las maestras no se deterioren mal la espalda cuando no es necesario, y también así ayudan a los niños a subir y a bajar, lo cual pues les ayuda a aprender a caminar y es muy útil. ¿Cuento el patio o no lo cuento ya? Bueno, esto es un ejemplo de lo que podéis encontrar en el libro. Lo hemos hecho pues poniendo toda nuestra experiencia en él y esperamos que sea de mucha utilidad. Gracias.